de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no existe cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Gracias damos a nuestro buen Dios por permitirnos una vez más estar en su casa de oración para alabar y bendecir su santo nombre. Amén. Y para meditar en su palabra. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Amén. Dios es bueno. Mire cuántas almas, amados hermanos. Vamos a recibir instrucción, vamos a tener meditación esta tarde acerca de la palabra del Señor para alcanzar la vida eterna. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque Él es bueno. Y así después de a lo mejor tantos conflictos, de tantos trabajos, de tanto tiempo que se le dedica a la materia, porque sabemos que para sustentar este cuerpo hay que trabajar y eso demanda bastante tiempo. Gracias a Dios, pues, hemos podido apartar un momento para buscar y meditar en la palabra del Señor. Y por supuesto que nosotros sabemos que si meditamos en la palabra del Señor, también debemos procurar nosotros aplicar lo que entendamos o lo que creamos que es para nosotros en nuestras vidas. Porque podríamos estar muy atentos a un predicador escuchando lo que dice, si habla de fe pensando, sí, qué bueno es tener fe, pero después yo me doy cuenta que no tengo fe y no le demando al Señor fe. O podríamos escuchar que alguien nos habla acerca de ser amables con los demás hermanos, de amar a los demás hermanos, y en el momento sentimos gozo, pero después, ¿qué hacemos nosotros con eso que Dios nos ha dicho, que ha hablado a través de su siervo? Así que sea Dios quien nos ayude a cada uno de nosotros. Cada quien sabe cómo está su vida y cada quien sabe qué parte de la palabra es en la que podríamos nosotros estar débiles, y de cualquier manera, aunque creamos que en un área estamos bien, siempre podemos mejorar porque somos humanos. En esta tarde solo voy a leer un versículo. Búsquese el libro de Hebreos, en el capítulo número 13. Hebreos 13. Dice el título ahí, deberes cristianos. Amén. Bien, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo en el cual vamos a meditar es el número 8. Hebreos 13, 8. Bien, el versículo es bastante corto. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Lo leemos de nuevo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado. Las enseñanzas que Él dejó, que están en la Escritura, no han cambiado y tienen la misma aplicabilidad para nosotros que para las personas que la escucharon en su momento. Sí. Los milagros que Jesucristo hizo cuando estuvo acá en la tierra y los que se han hecho por su nombre, que están registrados en la Escritura, amados hermanos, con el poder que Él los hizo, sigue teniendo el mismo poder del cual nosotros podemos disponer si hacemos nosotros oración, rogamos por medio de su nombre. Amén, el mismo poder. Y el mismo amor que Jesucristo tuvo al venir a esta tierra y morir por nosotros, ese gran amor que le hizo padecer aquel gran, terrible sufrimiento de ser crucificado por nuestros pecados para el perdón de lo que nosotros cometimos como humanidad, ese mismo amor, amados hermanos, Cristo lo sigue teniendo por nosotros. Porque Jesucristo es grande, es único y Jesucristo no cambia. Amén. Jesucristo, amados hermanos, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que
sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Acá donde hemos leído en Hebreos, en el capítulo 13, el escritor viene hablando desde el capítulo 12, dando ánimos a la iglesia, diciendo a inicios del capítulo 12 que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estos ánimos da este escritor y pensemos nosotros cómo nosotros podríamos correr una carrera, sabemos a lo largo de nuestra vida, si Jesucristo estuviera cambiando, si a veces decidiera una cosa y a veces cambiara de parecer. No estoy hablando, por supuesto, de que a veces recibamos bendiciones y a veces no las recibamos por la misma voluntad de nuestro Señor, pues Jesucristo es el mismo. Pero sabemos que si tenemos promesa del Señor en que vamos a alcanzar la salvación, nosotros vamos a alcanzar la salvación si seguimos en este camino. Porque no va a haber variación en tal promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que si tenemos una dificultad y Jesucristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, en todo tiempo, amados hermanos, nosotros tenemos el amparo de nuestro Señor Jesucristo, pues Él nunca cambia. Él siempre está con nosotros. Siempre. Y a veces, amados hermanos, para entender más, para comprender más la misericordia de nuestro Señor, Amén. hay que ver en las Escrituras qué grandes milagros había hecho el Señor. Muchos milagros hizo el Señor, amados hermanos. Y esos mismos milagros, el Señor tiene el poder para hacerlo en estos días. Porque Dios es grande, amados hermanos. Porque Jesús es grande. Porque Él no varía, no cambia y su poder no ha menguado. En el capítulo 13 de Hebreos, donde estamos nosotros, como les mencioné, si ustedes notan en su Biblia, dice al inicio, deberes cristianos. Cuando está hablando acá el escritor acerca de los deberes cristianos, si vemos rápido el versículo 6 dice, citando al Salmo 118, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire qué hermoso esto, amados hermanos, y es que sabemos nosotros que como cristianos somos limitados, nos limitamos a hacer algunas cosas que a esta carne puedan agradarle, amados hermanos. Pero sabemos nosotros que esperamos algo mayor, que esperamos un beneficio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En medio de los consejos, en medio de lo que le está diciendo que se guarden, de que muestren amabilidad y hospitalidad con los hermanos, está diciendo, el Señor está con nosotros. Amén. Y sabemos que como Jesucristo no cambia, aunque esto haya sido escrito hace más de 2000 años, esta palabra nos aplica a nosotros, amados hermanos. Y podemos estar confiados nosotros en que Jesucristo es nuestro ayudador y que no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Y el problema es que a veces nosotros, y Dios sea quien nos ayude porque somos humanos y es normal que tengamos debilidades, pero decimos creer en las Escrituras, creemos que el Señor ha hecho milagros, pero cuando nosotros necesitamos un milagro, dudamos demasiado, dudamos bastante. ¿Será ser que el Señor mira a hacer el milagro? ¿Será que Jesucristo me irá a sanar? ¿Será que sí irá a pasar esto? Tenemos bastante duda y sea Dios quien nos ayude, que me ayude a mí primeramente a que reconozcamos que los milagros que yo veo acá en la Biblia, que levantó incluso a muertos, amados hermanos, Jesucristo sigue siendo el mismo, aún en estos días. Y acá, bueno, yo solo he leído un versículo que es el versículo 8, ¿verdad? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si vemos un versículo anterior, habla acerca de imitar a los pastores, imitar su fe, dice. Y después dice esto de que Jesucristo es el mismo. Nosotros sabemos que pues en la iglesia primitiva habían grandes hombres de fe que vieron a Jesucristo,
que aunque no lo vieron algunos, siempre pues practicaban las enseñanzas que Jesucristo había mandado. Y acá está mandando el escritor diciendo, imitad su fe, aquello bueno que habían visto. Pero estos, amados hermanos, sea como fuere, seguían siendo hombres. Estas personas, estos pastores, de lo que nosotros podamos tomar ejemplo en estos días, siguen siendo hombres que nacen, envejecen y se mueren, que tienen fallas, que tienen errores. Por eso manda la Escritura a imitar las cosas buenas nada más, de lo que nosotros vemos. Y si vemos en el versículo que sigue, en el 9, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Tenemos primero a los pastores a los que había que imitar su fe, y después tenemos a unas personas que estaban enseñando cosas contrarias a las que Cristo había enseñado. Y acá en medio de estos versículos mete el escritor esta frase, este texto que dice que Jesucristo es el mismo hoy y por los ayer, hoy y por los siglos. Porque sabemos nosotros, amados hermanos, que los pastores no van a ser los mismos. Como comentaba, pues los hombres nacen, se mueren, y por más grandes que hayan sido en esta tierra, en el servicio del Señor, todas las personas terminan muriendo. De igual manera, los falsos profetas, pues en ese tiempo les hablaban en contra de creer en Jesucristo. Les hablaban que Jesucristo no había resucitado, que no había resurrección, cosas contrarias a las que ellas habían aprendido del Evangelio de nuestro Señor. Pero nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que si ahora bien es cierto que es diferente, son diferentes personas, son diferentes creencias las de afuera, que ahora ya no le dicen que Jesucristo no ha existido, sino que dicen que Jesucristo sí existió, pero mire, de tal y de tal manera se interpreta la Escritura. Tales santos pueden interceder por nosotros. Aunque usted pues no haya creído en el Señor, si aceptó, ya es salvo para siempre. Están tergiversando las Escrituras, o sea, digamos así, dándole una interpretación a lo que les conviene o de manera errada. Pero la palabra del Señor no cambia. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló siguen siendo las mismas y siguen teniendo vigencia en nosotros. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos como principal fundamento la Biblia, las Escrituras. Hay muchas religiones en estos días que ya la Biblia la tienen como un libro más y tienen otros libros para complementar, dicen ellos. Otros libros que tienen igual de validez. O se van a las tradiciones que por tantos y por tantos años de tradición de la Iglesia Católica dicen, aunque estemos en contra de la Biblia, pero el principal argumento es que son la iglesia más antigua. Así dicen ellos. Pero nosotros estamos meditando en esta tarde en que nuestro Señor Jesucristo es el mismo. Así que podemos estar seguros, amados hermanos, que las palabras que están escritas acá es como si el Señor nos las estuviera diciendo a nosotros y diciéndonos, amados hermanos, imitemos a los demás, que hagamos lo bueno, que confiemos en Él, porque Él sigue estando con nosotros. Amén. Y nuestro Señor, amados hermanos, se fue a esta tierra, pero dice su palabra que no nos dejó solos, sino que nos ha dejado un consolador para que esté con nosotros, a su Santo Espíritu. Y podemos nosotros experimentar, amados hermanos, las bendiciones, el gozo de sentir el poder del Espíritu Santo. Amén. Lo que sucede muchas veces es que nosotros sabemos que la humanidad como tal sí ha cambiado. No hablo solo de los cristianos, sino que el mundo en general sí ha cambiado, las tradiciones, las costumbres, la manera de vestir, la manera de vivir. La tecnología ha incrementado mucho y eso nos da muchas más comodidades. Entonces vemos nosotros a
Personas que antes no tenían acceso a esta tecnología porque no existía para nada, cómo se esforzaban buscando del Señor, cómo estaban dispuestos incluso a entregar su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces alguno podría hasta sentir vergüenza de ser cristiano o podría hasta decir alguna palabra que no le conviene en un lugar donde no saben que es cristiano. No estoy juzgando a nadie, Dios conoce los corazones y las acciones de cada uno. Pero sea Dios quien nos ayude, amados hermanos, a que no por vivir en esta comodidad nosotros dejemos de buscar al Señor. Porque sí es cierto que el Señor hacía milagros, pero como les digo a aquellos varones cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a los demonios? Este género, les digo, no sale sino con ayuno y con oración. Si ese género no salía en ese tiempo con ayuno y oración, ¿usted cree que yo, si no ayuno, si no oro, si no vengo a los cultos, voy a poder reprender a algún demonio? No puede. Porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo, pero también los deberes de nosotros como creyentes en la búsqueda de Él tendrían que ser los mismos, en esforzarnos nosotros en buscar de aquel Dios todopoderoso para alcanzar sus bendiciones. Y es que ha cambiado extremadamente el mundo en estos últimos siglos por la tecnología, amados hermanos. Hasta el año 1760 no había ni siquiera tren, no había máquina de vapor, nada era industrializado. La gente se movía en carretas y en caballos. Ya después llegó a otros países y en países como El Salvador pues seguía viviéndose así, la mayoría de gente. Ya después en estos últimos años que a lo mejor ustedes recordarán porque yo no había nacido, ya empezaron con las cosas, con la televisión, empezamos ya con bastantes vehículos más avanzados cada vez. Ya cuando yo pues, estaba pequeño, me acuerdo que de los teléfonos que habían, o al menos a lo que yo podía acceder, digamos, porque era un niño, eran telefonitos de teclas, con un jueguito, y ahora los teléfonos son táctiles, tienen acceso a internet, tienen mucha facilidad, muchas facilidades. Y ya más recientemente todavía ha entrado la inteligencia artificial. Y en el año 2022 fue cuando se hizo público. Imagínense, ese es un gran cambio y es bastante reciente. O sea, ya las nuevas personas que nazcan ya van a nacer sabiendo eso de inteligencia artificial. La IA. Que ya tiene inteligencia, pero no es humana, sino que es artificial. Que ya es creada por el hombre, que usted le pregunta algo y allí busca en internet y ya le da resultados conforme a usted le ha preguntado. Sea Dios quien nos ayude y que tampoco vaya pues a ver a alguien que esté, digamos, muy confiado en esas cosas. Sea Dios quien nos ayude a aprovechar la tecnología y no a descarriarnos o a desviarnos por las cosas, amados hermanos, a las que nosotros tenemos acceso. Porque así como esas cosas sirven para algo bueno, el teléfono para comunicarse, los ventiladores, el aire acondicionado para estar más fresco, así también dan bastantes facilidades para que uno pueda hacer lo malo. Pero nosotros como creyentes sabemos que no tenemos la ley de hombres implantada en nuestras vidas, sino que la ley de Cristo que no ha cambiado hasta este momento. Y esa ley está escrita en nuestros corazones. Así que aunque un cristiano, aunque un creyente tenga la facilidad de poder comunicarse con alguna persona para hacer algo malo o de buscar algo que no le conviene en un celular, no lo va a hacer porque la ley de Cristo está en su corazón y reconocemos que Jesucristo no ha cambiado. Y es que el mundo no solo cambia tampoco en tecnología, sino que también en las cosas que antes se les decía malas, así digamos secularmente, que aunque no sea cristiano una persona, si algo se le solía decir mala, ahora ya no le dicen que es malo, ya lo ven como algo bueno, como algo de importancia. De las cosas más notables quizás es la vestimenta. Si usted pues veía antes, o al menos en los videos que yo he visto, porque pues no estaba vivo para hace mucho tiempo, no recuerdo, la manera de vestir de muchas personas era bastante también similar a la de los creyentes, con falda. Y si ahora ve usted diputados, personas de gran renombre en cosas que en eventos sociales muy importantes, ahí andan las mujeres empantalonadas o vistiéndose pues sin importar
qué parte de su cuerpo pueda vérsele. Y ahora eso para las personas es moralmente correcto. Y si también ves la manera de hablar de la gente, bueno, eso sí no sé, igual como era antes, pues me imagino que gente mal hablada siempre ha de haber habido, pero hay muchas personas que se ven bastante humildes, bastante alejadas de lo malo, y la manera de hablar, una que otra mala palabra mientras están hablando, bien se la sueltan. Yo ya en la universidad con todas esas personas estudiaba, no hombre, si los docentes, malas palabras en medio de la clase. Sí, o sea, de personas que se supondría deberían ser educadas. Porque la costumbre, la moral del mundo está cambiando. Pero nosotros como cristianos, amados hermanos, estamos basados en la Biblia y en la palabra que dice que Jesucristo nunca cambia. Que sus enseñanzas no han cambiado y siguen vigentes para nosotros. Así que el mundo puede cambiar, puede variar más, puede ver cosas de afuera buenas, amados hermanos, que no sean incorrectas, pero nosotros tenemos que seguir apegándonos a la luz de las Escrituras para apartarnos de eso. Y el problema es que cada vez viene más y más metiéndose y metiéndose los cambios, las diferencias, y uno suele no verlos como malos. Y yo no le digo que no cambiemos algo malo que nosotros hayamos estado haciendo. Por supuesto, nosotros debemos cambiar, porque en lo que nos basamos principalmente es en las Escrituras de nuestro Señor. En la Escritura que nos ha dejado, amados hermanos, nuestro Dios Todopoderoso, para que nosotros podamos leerlas, podamos entenderlas y podamos diferenciar qué son las cosas buenas de las cosas malas. Porque si en el versículo 7 nos habla acerca de imitar las cosas buenas de los pastores, y en el versículo 9 habla acerca de no caer en falsas enseñanzas. Para nosotros conocer qué es una falsa enseñanza, para nosotros conocer qué es lo bueno que debemos imitar, nosotros debemos conocer qué es lo que dicen las Escrituras, qué es lo que manda la palabra de nuestro Señor. Para entonces entender nosotros y poder diferenciar qué es lo bueno, qué es lo correcto que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Como humanos, pues sabemos que el cambio está en nosotros. Desde que nacemos vamos creciendo y el niño pues tiene mentalidad de niño, ya la persona adulta tiene otra mentalidad. Un hermano, una persona que tenga 40 años va a tener mayor madurez de la que yo tenga por su edad, por las experiencias que ha vivido, y va a tener diferentes pensamientos, diferentes intenciones, diferentes objetivos. A lo mejor un joven pueda estar pensando en sacar una carrera, en tratar de tener un carro, una casa, en casarse, y todos esos objetivos, digamos, que son buenos. Una persona adulta, digamos, ya con su familia, con sus hijos, la mayor preocupación será ver por el sustento de ellos. Muchas veces los padres, que el Señor los bendiga, porque sé que pues las personas que estamos en el camino del Señor tratamos de hacer las cosas de la manera correcta, pues se preocupan más por los hijos, porque a los hijos no les falta alguna cosa. Y ya después los ancianos, sus preocupaciones van a ir por otro lado, ya perdiendo las fuerzas para trabajar, pero siempre, sea la edad en la que nosotros estemos, sea la etapa en la que nosotros estemos, si la Biblia nos dice que Jesús no cambia, y si la palabra siempre nos demanda hacer las mismas cosas, de apartarnos del pecado, sea en la edad que nosotros estemos, siempre tenemos que tratar, amados hermanos, de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Porque el joven puede tener algunas tentaciones acordes a su edad, pero nosotros debemos procurar siempre de apartarnos del pecado, así como otra persona mayor debe tratar de apartarse del pecado. Porque alguien va a tener otras pruebas, mayor dolor, mayor dificultad, pero siempre debe tratar de alejarse de aquello malo. Y en medio de eso, amados hermanos, de ese esfuerzo que nosotros hacemos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo no es que solo nos esté demandando hacer cosas y Él no nos da beneficios, sino que nuestro Dios es poderoso. Si Jesucristo hizo milagros, amados hermanos, si Jesucristo hace milagros en medio de nuestra vida, así las necesidades que el joven tiene, sabe que pueden ser solventadas porque Jesucristo no cambia.
Porque sigue teniendo el mismo poder, amados hermanos. Porque sigue teniendo la misma autoridad, amados hermanos. Porque no interesa que tan grande parezca la barrera. No interesa que usted haya llorado, que vea que cada vez y cada vez la situación se va haciendo más compleja. Jesucristo, el Dios de nosotros, amados hermanos, sigue siendo el mismo. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Sigue siendo poderoso. Y así las necesidades de una persona que esté en la Edad Media van a ser otras, pero Jesucristo, que es el mismo, también tiene el poder para solucionar esos problemas. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. Y es que su poder, amados hermanos, es invariable. Su poder no se ha disminuido. Si nosotros, Dios nos ayude, a veces dudamos y a veces sentimos que tenemos muchas pruebas. En parte sabemos también que no de todos los dolores podemos ser sanados, porque también nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos, tiene pues que probarnos a nosotros. Y pues sabemos que no vamos a ser perfectos y libres de todo dolor en esta tierra, sino cuando estemos allá arriba. Pero de algo que debemos estar nosotros conscientes es que Dios es nuestro ayudador. Es que podemos estar confiados en Él. Es que a pesar que la dificultad se vea grande y que aquella enfermedad se sienta bastante, amados hermanos, difícil de superar, Dios nos puede sanar. Amén. Lo que sucede es que nosotros, pues como humanos, así somos. Porque realmente alguien podría estar enfermo con cáncer y el Señor sanarlo, y yo podría estar joven y al siguiente día viene alguien manejando ebrio, me arrolla y hasta ahí llegó mi vida. Pero sabemos que nosotros que tenemos que morir y de alguna manera tenemos que morir. En lo que tenemos que pensar nosotros es que no interesa qué es lo que sea que estemos pasando. Tenemos a un Dios grande. Y si la voluntad de nuestro Señor, amados hermanos, es sacarnos de ese problema, de esa dificultad, el Señor nos va a sacar. Y el Señor se ve también conmovido por nuestras acciones. Porque aquella mujer con el flujo de sangre vio la multitud y ella no dijo, tal vez Jesucristo me sana. No dijo, si el Señor quiere me sana. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, entonces seré sana. Amén. Esa fe, amados hermanos, Dios ayude a que también esté en nosotros para que veamos, amados hermanos, que Jesucristo es el mismo. Y yo creo que todos hemos sido partícipes de los milagros del Señor. Pero sea Dios quien nos ayude, porque todavía estamos vivos, todavía enfrentamos dificultades. Necesitamos tener la fortaleza y la certeza de que Jesucristo está con nosotros. Amén. Aquella mujer iba y tocó el borde de su manto y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? A lo mejor algunas otras personas también tenían alguna enfermedad, alguna leve enfermedad y también lograron tocarlo. Pero en esa ocasión, amados hermanos, Jesucristo, en quien prestó atención, fue en aquella mujer que tenía fe de que iba a ser sanada. Tenía fe de que ahí andaba el dador de la vida. Tenía fe de que aquel que había hecho milagros, de que había hecho proeza, podía quitarle ese problema de encima, porque ahí estaba pasando el Señor Jesucristo. Dios nos aumente la fe a nosotros, para que cuando sintamos que el Señor Jesucristo se está derramando en nuestro cuerpo, amados hermanos, en medio de su pueblo, digamos también nosotros que podamos tocarlo. Amén. Digamos también nosotros que podamos, amados hermanos, tocar al Señor Jesucristo y recibir ese milagro que nosotros necesitamos, porque creemos que Jesucristo es el mismo. Dios es grande. Amén. También después, amados hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo ya había partido de la tierra en su forma física, vemos cómo se invocaba en su nombre y se hacía milagros. Aún no estando presente en carne, seguía haciendo milagros nuestro Dios Todopoderoso. Cuando Pablo y Pedro iban y vieron a aquel paralítico, le dijeron que no tenían oro ni tenían plata, pero lo que tenían le daban. Y le dicen, en el nombre de Jesús, levántate
y ando. Ese mismo nombre, amados hermanos, que mencionaban Pablo y Pedro, nosotros como creyentes podemos mencionarlo. Nosotros como creyentes podemos utilizarlo. Y ese poder, amados hermanos, que se utilizó ahí por medio del nombre del Señor Jesucristo, fue sanado aquel hombre paralítico. Ese mismo poder está en los creyentes. Ese mismo poder, amados hermanos, Jesucristo puede manifestar por medio de nosotros si declaramos en su nombre alguna bendición, alguna sanidad. Sí, tiene poder. Sea Dios quien nos dé, amados hermanos, la fe y la confianza para hablar y para pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para pedir con fe de que aquel milagro va a ser hecho. Para que nosotros analicemos qué cosas realmente podríamos no estar recibiendo, pero porque no tenemos fe o porque no pedimos conforme a la voluntad de nuestro Señor, sino que pedimos para nuestros deleites, como dice la Escritura. Sea Dios quien nos ayude. ¿Y qué cosas, amados hermanos, podría ser que el Señor no sea su voluntad en este momento sanarnos? Pero la verdad es que creo que todos estamos muy seguros de que mayores milagros y más frecuentes veríamos si confiáramos más en nuestro Señor Jesucristo. Yo, siéndole sincero, he recibido milagros del Señor y muchas veces yo no es que tuviera la gran fe, sino que estaba llorando y clamándole a mi Dios, pidiéndole, y en su misericordia el Señor, viendo la poca fe que tenía, me contestó, porque es misericordioso y bueno, porque es un Dios milagroso, amados hermanos. Pero sea Dios quien nos ayude a tener siempre en nuestra mente estas palabras de que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando vemos en las Escrituras, y es que retomando la palabra ayer, hoy y por los siglos, cuando acá el escritor estaba hablando, sabemos que fue hace 2000 años. Pero él ya estaba diciendo ayer, es decir, en el tiempo anterior, Jesucristo seguía siendo el mismo. El Jesucristo que estaba allá juntamente con el Padre, que posteriormente viene acá a la tierra y está en medio de su pueblo y después resucita, Él es el mismo. Cuando estaban aquellos varones hebreos, amados hermanos, ellos dan una frase porque les pedían adorar a la estatua de aquel rey. Le preguntan que si cree que su Dios puede librarlos y ellos dicen, nos libre o no nos libre, pero a tu Dios no lo adoraremos. Estaban dispuestos incluso a morir quemados esos hombres, porque sabían que Jesucristo, que Dios tenía el poder para libertarlos. Y aunque no los libertara, sabían que tenían que seguir siéndole obedientes a aquel Dios todopoderoso. Pero cuando estaban en aquel horno de fuego, ya no se veían solo 3 hombres, sino que también se veía un cuarto. Ahí estaba, amados hermanos, el ángel de Jehová. Ahí estaba el Señor Jesucristo con su poder libertándolos de la muerte. Dios, amados hermanos, es todopoderoso. Jesucristo, amados hermanos, es todopoderoso. Porque sabemos, amados hermanos, que Jesucristo está desde el principio. En el principio era el verbo, dice Juan, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz entre los hombres. Amados hermanos, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, Juan dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Jesucristo ya estaba desde antes de la fundación del mundo, porque dice su palabra que le había dado gloria y que quería que los que estaban con él vieran la gloria que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. Y si vemos en Génesis, también menciona ahí de que cuando Dios
iba a crear toda la existencia de la humanidad, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hablando con el Señor Jesucristo acerca de la creación, sabiendo que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno en esencia, porque Jesucristo es igual a Dios. Jesucristo es Dios, solo que sabemos por la Trinidad. Bueno, ese ya fue otro tema que lo explicaron nuestros hermanos. Se representa por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y estando, amados hermanos, Jesús desde tiempos anteriores, vemos también que cuando a Abraham se le informa acerca de que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, quien llega ahí es el ángel de Jehová. O cuando el pueblo de Israel tenía aquella problemática que los estaban asediando los pueblos enemigos, los filisteos, y tenían que esconder el grano porque se lo robaban, le habla a Gedeón el ángel de Jehová. Le estaba hablando Jesucristo. Pero aquel Jesucristo que obraba, amados hermanos, aún en el Antiguo Testamento, pero no conociéndose por este nombre, después vino acá a la tierra, hecho en forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dio su vida para nosotros, por nosotros, amados hermanos, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después, amados hermanos, fue exaltado. Después ya no estuvo en este cuerpo humano, sino que sabemos que ahora está allá en el cielo intercediendo por nosotros. Aquel Dios todopoderoso, si bien es cierto, también estuvo Jesucristo en forma física y posteriormente fue transfigurado, sigue siendo el mismo y sigue teniendo el mismo poder. De modo que si cuando estaba aquí en la tierra representado, amados hermanos, andando en forma de hombre, hacía milagros y sanidades, sabemos que ahora está allá en el cielo intercediendo con el Padre por nosotros. No intercede ninguna otra persona más que Jesucristo mismo. De igual manera, pues sabemos la iglesia tradicional, la más común de todas, pues mencionan otras cosas que hay quienes más interceden ahí en el cielo. Pero nosotros como hombres, amados hermanos, sabemos que vivimos acá, que vamos a morir y que nos va a esperar el juicio. Que nuestro intercesor es nuestro Señor Jesucristo, pues Él sigue siendo el mismo y Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Dios, aleluya. Si bien es cierto que cambia la manera en la que los cristianos vivimos el Evangelio por las diversas situaciones que se tienen, sabemos que desde que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, pues estamos en el pacto de la gracia. Y nosotros, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Amén. Tenemos esa cobertura del Espíritu Santo y tenemos la seguridad nosotros, amados hermanos, de que tenemos la salvación, pues Cristo ya murió por nosotros. Y Jesucristo también murió para que todas las personas fueran salvas, porque por sí mismas no podían haber sido salvas. Lo que cambia es que si vemos ya en el Antiguo Testamento, las dispensaciones que se tenía con ellos eran diferentes, pero Jesucristo seguía siendo el mismo. Porque antes se les ordenaba y se les prometía una tierra acá en este mundo, o se les ordenaba a los dirigentes que conquistaran otros territorios. Nosotros como creyentes, amados hermanos, sabemos que Jesucristo no ha cambiado. Es decir, que si las personas por desobedecer a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, tal como Saúl lo hizo, pues tuvieron sus consecuencias, nosotros en este tiempo también vamos a tener nuestras consecuencias si desobedecemos a la palabra de nuestro Señor. Pero aquellos tenían pues un mandamiento porque estaban bajo la ley.
Nosotros ahora estamos en el periodo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que el principal, amados hermanos, motor o motivo que nos mueve a nosotros es el amor con los hermanos, el amor con las demás personas. Así que nosotros tenemos que entender que debemos cumplir la palabra de nuestro Señor Jesús para agradarle a Él. Porque aunque aquellos tenían, digamos, otro tipo de relaciones de cómo interactuar con los demás, no sabían, no conocían, no había venido Cristo acá como hombre a la tierra. Nosotros tenemos pues otra manera de vivir como cristianos, como creyentes. Si aquellos estaban con sus costumbres, con los mandamientos de parte del Señor, de que no se mezclaran con otros pueblos, de que siguieran los requisitos de la ley, nosotros ya no estamos bajo la ley, pero Jesucristo sigue siendo el mismo, porque la ley de Dios ahora está escrita en nuestros corazones. Es decir, que si Jesucristo tuvo el poder, amados hermanos, de hacer grandes milagros, de hacer grandes proezas, de presentarse delante de aquellos hombres y de hacer toda la creación por su mano, sabemos también nosotros que ese poder también está con los creyentes. Porque aunque nosotros no seamos una nación como tal, como lo era el pueblo de Israel en ese entonces, y ahora pues se llama pueblo de Israel, pero pues están muy corrompidos. Aunque nosotros no seamos así, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Dios nos ayude, amados hermanos, a que nosotros no cambiemos, sino solo sea para mejorar, sino solo sea para agradarle más a nuestro Señor, sino solo sea, amados hermanos, para buscar más en las Escrituras cómo agradar a aquel que vive y permanece para siempre. Porque Dios es grande y misericordioso y es omnipotente, amados hermanos. Si nosotros queremos recibir los beneficios y las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros tenemos que actuar rectamente delante del camino de nuestro Señor Jesucristo. Porque como mencionábamos, aunque el mundo se distorsione, aunque la gente cambie de parecer, aunque le empiecen a decir a lo malo bueno, nosotros tenemos que seguir confiando en que la palabra del Señor, amados hermanos, las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló, no van a cambiar. Amén. Siempre tenemos que seguir como creyentes siendo ejemplo de las cosas que realmente son buenas. Entendiendo que lo que tenemos que conocer como buenos es aquello que está en las Escrituras y no aquello, amados hermanos, que la gente le diga bueno. Y es que hay tantas cosas que surgen en medio del mundo, que incluso hay iglesias que no creen en los milagros o en el derramamiento del Espíritu Santo. Hay incluso pues gente que piensa que lo que uno experimenta es algo fingido o es algo llevado por la emoción. No lo han experimentado ellos. Si Jesucristo es el mismo y si Jesucristo ha dejado el Espíritu Santo como consolador para la humanidad, sabemos que nosotros también gozamos de ese privilegio, amados hermanos. Y si Jesucristo dijo que cosas mayores, más grandes que las que Él hizo, haríamos nosotros, sabemos que nosotros tenemos que seguir impartiendo el Evangelio, hablando a las demás personas de la grandeza y de los milagros de nuestro Dios Todopoderoso. Porque hasta estos días, amados hermanos, sigue vigente la palabra de nuestro Señor. Sigue teniendo poder. Y ya para concluir, y después le voy a dejar el tiempo a mi hermano, también recordar lo que mencionaba al inicio, que el amor de Jesús no cambia. Jesucristo no tenía necesidad de que nosotros fuéramos salvos. Él seguía siendo eterno. Yo seguía siendo eterno, seguía siendo Dios, seguía siendo perfecto. No necesitaba padecer dolor, ni lo merecía en lo absoluto. Nosotros sí lo merecíamos. Y es correcto que tengamos nosotros en la mente este pensamiento, amados hermanos, que Cristo dio su vida por nosotros, por amor. Amén. Porque nos amaba y quería que nosotros fuéramos salvos.
que todo humano tuviera la oportunidad de acercarse a sus pies y alcanzar la salvación. Y con ese amor, amados hermanos, con el que Jesucristo vino a este mundo a entregar su vida por nosotros, a padecer dolor que no necesitaba padecer, a padecer azotes, amados hermanos, por esos mismos soldados que él también amaba, a las personas que le escupían, a las personas, amados hermanos, que lo estaban abofeteando, a las personas que lo clavaron. Ese mismo amor, amados hermanos, Jesucristo tiene con nosotros porque Él sigue siendo el mismo. Ese dolor, ese sufrimiento que padeció por nosotros en aquel martirio, amados hermanos, de la cruz, ese mismo dolor, amados hermanos, que Jesucristo padeció, lo hizo por amor, y es el mismo amor, amados hermanos, del cual nosotros podemos gozar, por lo que podemos estar seguros que si algo malo está pasando en nuestras vidas, no es porque Jesucristo no nos ame, no es porque Jesucristo no tenga cuidado de nosotros, porque tiene cuidado de nosotros como creyentes. Sí, amén. Tiene cuidado de todos los cristianos, amados hermanos, porque Él vino y entregó su vida por todos los pecadores. Aún estando en la cruz, una persona, amados hermanos, de a la par, ahí se arrepiente y le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Él le dice: este día estarás conmigo en el paraíso. No le importaba qué tanto mal hubiera hecho. No le importaba qué tanto mal hubiera hecho usted, hubiera hecho yo, qué tantos pecados pudo haber cometido antes. Jesucristo, amados hermanos, nos ha perdonado. Jesucristo es un Dios todopoderoso, y con aquel sacrificio que nos perdonó en aquel momento, hasta ahora somos perdonados, amados hermanos, por su bendita sangre. Y podemos estar confiados, amados hermanos, que si tribulación pasamos, que si angustia pasamos, no es porque no tengamos amor de nuestro Señor, porque más que demostrado está que Jesucristo nos ama al morir por nosotros en aquella cruz. Que nuestro sufrimiento muchas veces ni se asemeja en lo mínimo a lo de Él, y nos quejamos nosotros. Él estaba sufriendo por algo que no merecía, y nosotros a veces sufrimos por cosas que nosotros mismos nos buscamos, y aún así nos quejamos. Pero sea que hubiéramos fallado nosotros y por eso estemos recibiendo nuestro castigo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es misericordioso, amados hermanos, y nos perdona. Así que podemos estar seguros que si en algo nosotros le hemos fallado a nuestro Señor, pues tenemos abogado para con el Padre, amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que abogue por nosotros. Y sabemos que si una dificultad estamos pasando, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros para sacarnos de esa situación, para libertarnos de ese problema, porque Jesucristo sigue siendo el mismo. Queda mi hermano con ustedes, que el Señor les bendiga a todos. Amén.